con alegría que le agradecemos el obsequio del libro, que lo vamos a tener acá en la corporación, señala que en 1961, cuando llegó una orden de la Corning Glass Works para despedir alrededor de 1.200 empleados de las cristalerías Rigoló, Enrique se opuso. Preparó una nota firmada por él diciendo que si se echaba a una sola persona, él renunciaba. Estaba totalmente entregado a las manos de Dios. Ya estaba enfermo, tenía 9 hijos, él tenía mucha fe. Yo temía quedar sin su pensión ni su obra social. Era ya el final de 1961, los norteamericanos tenían el control de esa empresa. Corning lo llamó a Estados Unidos y él pudo hablar muy bien, dando explicaciones y no se echó a nadie. Lo que jugó fue su amor por los obreros. A él no le interesaba el becerro de oro. El siervo de Dios indicó de modo muy contundente el fundamento de las obligaciones morales y sociales de los empleadores de la siguiente forma: que en la empresa haya una comunidad humana, que los trabajadores participen en la producción y por lo tanto den al obrero el sentido de pertenencia a una empresa, que le ayude a adquirir el sentido de sus deberes hacia la colectividad, el gusto por su trabajo y de la vida. Y esta es la sentencia principal, porque ser patrón no es un privilegio, sino una función. Fue sin dudas esto lo que lo llevó a fundar la querida Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, no para ser un club privilegiado y exclusivo de ostentación de riqueza, como lamentablemente señala Adam Smith, es la finalidad en general del rico, sino con la misión esencial de facilitar la misión evangélica, no de privilegio, sino de una función, como decía yo, al servicio de Dios y de los hombres. En la anterior conferencia sobre el doctor Moyano Serena quedó de manifiesto su insistencia en señalar tanto el fin último del hombre como la incidencia de la envidia, el egoísmo, la codicia, la vanidad, la ostentación o el orgullo, cuyo origen son el pecado original y los pecados personales, como las causas reales de los desequilibrios económicos sociales. Quisiera por ello, para finalizar, dando lugar inmediatamente a los expositores, citar la circular enviada con motivo de los hechos referidos del año 1959, pues en la misma el siervo de Dios sintetizó de modo magistral esa raíz moral. Decía yo: el trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación, por ello, es un mal moral antes que un mal económico, porque afecta con su conjunto de sufrimientos a seres humanos en su carne y en su corazón. Por lo tanto, en periodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar. Los señores jefes y capataces deberán hacer ahora un esfuerzo especial tendiente a ocupar en forma realmente útil al personal excedente. Monseñor Santiago Olivera nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1959 y cursó sus estudios eclesiásticos en el Instituto de Filosofía y Teología San José del Seminario Diocesano de Morón. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Laguna en Morón el 18 de septiembre de 1984. En 1986 obtuvo el título de bachiller en Teología en la Facultad de Teología de la UCA, Universidad Católica Argentina, y en 2007 realizó diversos cursos sobre espiritualidad en la Universidad Teresiana y Salesiana de la ciudad de Roma. Fue delegado episcopal para las vocaciones sacerdotales y religiosas, director espiritual del Seminario Diocesano, delegado episcopal de liturgia y miembro del Consejo Presbiteral. En febrero de 1988 fue designado canciller del Obispado de Morón. En 1990 nombrado provicario del Obispado. Desde 1994 hasta su elección como obispo fue vicario general de la diócesis y desde 2005 fue asesor del Consejo Diocesano de la Acción Católica de la diócesis de Morón. En junio de 2008 el Papa Benedicto XVI lo eligió obispo de Cruz del Eje, Córdoba, y recibió la ordenación episcopal de manos de Monseñor Justo Oscar Laguna. Tomó posesión de la diócesis como tercer obispo de Cruz del Eje en el 2008. Y en marzo de 2017, su Santidad Francisco lo nombró nuevo obispo castrense de la República Argentina. Buenas tardes. Una alegría poder compartir con ustedes este ciclo que me parece extraordinario de grandes católicos contemporáneos.
Cuando con Fernán arreglamos a hablar, él me dijo casi textual, vos hablás de la santidad, yo hablo de Enrique. Bueno, un poquito como delegado episcopal de la causa de los santos. Pero yo le desobedecí un poco y voy a hablar un poquito de Enrique también. Pero no, quiero empezar el contexto de contarles y compartir con ustedes el tema de la santidad, porque en el tema de los grandes católicos contemporáneos, en este caso concreto, estamos hablando de un siervo de Dios venerable y que estamos rezando y pidiendo que el milagro, supuesto milagro actualmente que está estudiándose en Roma, pueda comprobarse y que sea pronto santo, quiera Dios, bueno, beato y santo. Sabemos que hay una estrecha relación entre el bautismo y la santidad, la vocación a la santidad. Decimos que el bautizado ya es santo, pues el bautismo nos une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debemos llegar a ser santos. Tenemos que conformar nuestra vida más íntimamente con Jesús. En el último encuentro de la causa de los santos, yo les compartía que la vocación primera que nos hermana y nos une a todos es el de la santidad. Es propia porque es de nuestra realidad bautismal. El bautismo es una llamada, es un inicio y concreta posibilidad a la santidad. Una no respuesta a este llamado de la santidad puede darse, entre otras cosas, porque pensamos que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, es cosa de algunos y no para todos. En este sentido nos recordó el Papa Francisco: para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, decía Francisco, que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Decía Francisco: eres consagrado o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños, tus nietos, a seguir a Jesús. Continuaba Francisco: tienes autoridad, sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Frente a esta figura, uno como puede plasmarla en la figura de Enrique. Y en la misma línea el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos recordaba: si el bautismo es una verdadera entrada a la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre vivida según una ética minimalista o una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno: ¿quieres recibir al bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle: ¿quieres ser santo? Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y quiero remarcar esta frase de Mateo, este texto de Mateo, que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos lo recuerda. El apóstol San Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por tanto, todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, que en última instancia consiste en vivir como hijo de Dios, en la semejanza a Él, según hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La santidad supone, dice Pablo, vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Durante la audiencia general de los miércoles, en 2011, el Papa Benedicto XVI
concluyó el ciclo de catequesis que había dedicado durante 2 años a figuras de tantos santos y santas que por su fe, su caridad y sus vidas fueron y siguen siendo faros para muchas generaciones. A menudo seguimos pensando, dijo el Papa, que la santidad sea una meta reservada a pocos elegidos. Sin embargo, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en llevar a cabo hazañas extraordinarias, sino unirse a Cristo, en hacer nuestras sus actitudes, su comportamiento. Es muy importante tener muy claro esto. La santidad no es para unos pocos ni para unos genios, es para todos. ¿Cómo puede suceder que nuestra forma de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensamiento y la acción de Cristo?, apuntó el Papa. Una vez más, dijo, el Concilio Vaticano II nos da una indicación clara, nos dice que la santidad cristiana no es más que la caridad plenamente vivida. Pero para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y dé frutos, los fieles deben escuchar de buen grado la palabra de Dios, con la ayuda de su gracia, cumplir con obra su voluntad, participando con frecuencia en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Aplicarse a la oración, a la entrega de sí en el servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Por tanto, el verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Creo que es muy importante dejarnos iluminar por las enseñanzas de nuestros papas contemporáneos y notar la sintonía de su magisterio. Colocar en el centro esta dimensión de nuestra vocación que probablemente nos parecía reservada a unos pocos de otros tiempos, como es la posibilidad cierta de la santidad, que es don de Dios para todos y tarea de todos. En sintonía con esto último que expresaban los santos padres, les compartía a unas religiosas. La santidad es un camino de búsqueda, de respuesta y de fidelidad. No es fácil, pero el Señor acompaña siempre y como Él es el que lo pide y llama, es un camino posible y cierto. Creo que a veces en muchos de nosotros, se ha instalado quizá la grandeza de los santos, la idea que es imposible serlo, que es solo para unos pocos elegidos. Pero al conocer la vida de algunos de ellos y las obras que Dios ha hecho en cada uno de ellos, nos puede parecer un poco mucho y se nos puede instalar la idea que para mí es imposible. Sin lugar a dudas son vidas heroicas. Tenemos en nuestra patria santos, gracias a Dios, como Brochero, hace poquito también Santo Don Sati, el enfermero santo de nuestra Patagonia. Seguramente en nuestras familias hemos convivido con algunos de ellos, los santos, en nuestras comunidades religiosas, educativas, en parroquias. Los santos de las puertas de al lado, dirá el Papa Francisco. Aquí entre nosotros seguramente hay muchos santos. Con todo lo dicho, uno puede comprender la vida de Enrique Shaw desde esta posibilidad, porque él encarnó en su propia realidad familiar y laboral el deseo de hacer vida el Evangelio. Como él lo ha dicho, la mejor manera de predicar el Evangelio es vivirlo. Fernán, y esto, como decía al principio, lo hemos conversado, va a explicitarse un poco más y desarrollará un poco más la vida de nuestro venerable siervo de Dios. Por eso decimos que la santidad es como un regalo de Dios. No es modo común y ordinario del obrar de Dios dar y darse gratuitamente. Es por ello que no debe sorprendernos en el sentido incrédulo de la expresión que el mismo Dios haya puesto este llamado en nuestro corazón. Llamada que espera nuestra respuesta con la certeza de que Dios no nos puede pedir imposibles. No sé si alguna vez escucharon aquella frase y a veces en los medios o en los jóvenes prácticos y cristianos, como alentando, se dice:
Dios no nos llama ayer a ser perfectos, nos llama a ser felices. Y me permito decir que es un excelente contrasentido, porque sabemos que seremos más felices en la medida que seamos perfectos. Por eso les insistía lo de Mateo. Y el Señor lo dice claramente: sean perfectos como mi Padre es perfecto. No nos dice si podés, si querés, sino que seamos. Y en esta búsqueda seremos felices. Y tenemos que desearlo. Por eso decimos con Santa Teresa del Niño Jesús: Santa Teresita, en lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, dijo ella, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Habíamos dicho, a la luz del Papa Benedicto, que sintetizando sus mensajes sobre la santidad, decía la oración, la Eucaristía y la caridad. Es interesante, aunque pueda ser breve, compartirlos, la mirada de Enrique sobre la Eucaristía. Podría decir, aterrizarla en la vida concreta. Papa San Pablo VI decía que la Eucaristía nos mueve al amor social. La Eucaristía permeó toda su vida, la vida de Enrique, y plasmó en algunas líneas formativas para los dirigentes de empresa. Vivía y enseñaba que el empresario tenía un deber propio de perfeccionamiento que se realiza en el darle a los demás. Un deber de servicio abierto a las necesidades de los otros, semejante a Jesús Eucaristía. La empresa debe ser analógicamente, decía Enrique, sacramentalizable. Refería de promoción humana, de dignificación humana personal. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en un texto escrito por él la Eucaristía y la vida empresarial. La Eucaristía nos hace hermanos, manifestaba en ese texto, sabiendo superar las barreras artificiales, individuales y colectivas que separan al dirigente de empresa del personal por la devoción eucarística, porque Cristo por la comunión nos une, fusionándose misteriosamente en nosotros. Enrique vivió y predicó sobre la necesidad de tener una estrecha relación con la Eucaristía. Sabemos que él murió antes de la finalización del concilio, pero les comparto, como siempre lo digo, que los santos se adelantan a los tiempos. Escuchemos esta expresión del concilio. La renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por lo tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo, aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Sacrosantum Concilium 10. Él descubrió la necesidad de la comunión y la comunión más frecuente posible. Asistir a la Santa Misa todos los días, que cómodamente sea posible, procurando vivirla, decía Enrique, con ayuda del misal. Naturalmente, comulgar durante la misma. Eso podemos ver en sus escritos, Peldaños del Amor de Dios. Este texto pertenece a los escritos de Enrique que nos dice su hija Sara, que era un deseo y un proyecto de vida que procuraba no solo para sí, sino para Cecilia, que ya era su novia y sería luego su esposa. Su devoción y preocupación por participar de la Eucaristía no era algo que quería guardar celosamente para sí, sino compartirlo con los demás. La lámpara que se enciende no para cubrirla en un cajón, sino para que ilumine a los demás. Sin duda, Enrique es un faro, esto es, que ilumina cómo vivir el Evangelio como joven, como militar, como novio, como esposo, como padre de familia. Según leemos y escuchamos de él, de aquellos que lo conocieron, procuró vivir siempre según el proyecto de Jesús transmitido en el Evangelio. Podríamos decir que el venerable siervo de Dios,
nos muestra que la vida empresarial, también en su vida militar y en la vida familiar, es necesaria edificarla sobre el sólido fundamento de Cristo en la Eucaristía. Hombre de Dios para los demás, nos habla esto de que venimos compartiendo sobre la santidad que es posible. Podríamos decir que es la encarnación, una de las muchas que tenemos, gracias a Dios, en nuestro cielo argentino, del mensaje y enseñanzas del Papa, de las propuestas de Jesús para con nosotros, discípulos misioneros, y que el concilio, como aire fresco del Espíritu, nos ha vuelto a recordar. Como les decía, será Fernán quien hable más de Enrique, pero yo no quería dejar de compartirles un rasgo muy importante que es el de la alegría. Yo como obispo castrense y también del paso, por lo tanto, del venerable siervo de Dios por la Armada Argentina. El don de la alegría es una de las cualidades que más se destacan en él. Procuraba estar siempre alegre, especialmente el tiempo que pasaba con sus hijos y con su esposa. No mostrar con ellos las preocupaciones de su trabajo, no con el afán de ocultarles, sino simplemente para que a pesar de ellos con él, ese pasar de ellos con él les sea agradable. El distintivo de la santidad es la alegría. Alegría que brota de la fe, alegría que brota del encuentro con Jesús. Aparecida nos dice la alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y Redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Deseamos que la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión. La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Nos recuerda el Papa Francisco aquella bella frase de León Bloy: solo hay una tristeza y es la de no ser santos. La alegría, que como nos dice Aparecida, es por la persona misma de Jesús. Jesús que nos conquista y atrae, es el gran tesoro escondido y encontrado, es la perla preciosa por quien vale la vida y la entrega cotidiana. El Papa, en la exhortación sobre la santidad, nos recuerda esa oración de Tomás Moro que quería Enrique. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos. Y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Señor, dame el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicarse a los demás. Siguiendo la mirada sobre la familia, nos cuenta su hija Sara, apasionado por sus hijos, cariñosísimo, pero no cargoso, era de una delicadeza extrema, escuchaba con mucha atención y con mucho cariño. Recuerdo una vez, nos dice su hija, que yo estaba hablando y él se arrodilló al lado mío para escucharme mejor. Yo sería muy pequeña, pero él quería entender y se puso a mi altura. Creo que me impresionó porque recuerdo que a pesar de que él estaba arrodillado a mi lado, era más alto que yo. Ese pequeño gesto físico expresaba también una actitud interior, la escucha atenta de los demás.
Esa anécdota que nos relata Sara bien nos vale como botón de muestra del espíritu de Enrique. Escucha a la altura de su interlocutor, sus hijos pequeños o su esposa. La capacidad de escucha es una de las dimensiones más valoradas que tenemos en orden a las relaciones afectivas. Decimos, te agradezco mucho que me hayas escuchado. No sabes cuánto valoro tu tiempo por escucharme. Es por el contrario también uno de los reproches que solemos hacer. Vos no me escuchás. A mí nunca me escuchan o no me tienen en cuenta. La capacidad de escucha, a bajarnos en la totalidad de disponibilidad para favorecer el oído y al corazón, la recepción del otro que necesita lo más valioso de mí, que es el tiempo. Nos ayude el venerable siervo de Dios como faro y referente del Evangelio a vivir con alegría y disponibilidad para la escucha, el tiempo de la escucha. Y cobra sin duda mucha actualidad en estos tiempos que se escucha hablando mucho de camino sinodal, que es caminar juntos, es escucharnos. Por último, para no aburrirlos, quería compartirles un juicio sobre Enrique que se ha dicho de él estando en la Armada Argentina. Dice, su foja de servicio inspira confianza y tendrá siempre quien lo siga. En la misa del centenario de su nacimiento destaqué esta expresión y lo tomé como una especie de profecía por parte de sus superiores en la Armada. Podríamos decir como expresa San Juan en el Evangelio referido a Caifás. No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó, hablando de Jesús y de su entrega. Pero creemos, salvando las distancias, que hubo allí una mirada profética. No sabemos la intención del superior de la Armada cuando firmó ese informe. Lo que sí sabemos es que Dios puede valerse de todo hombre para darnos un testimonio que trasciende el tiempo y la historia en lo que se refiere a los hombres y mujeres que viven con radicalidad el Evangelio. Capaz desconocía ese sello indeleble de profecía que dicha expresión llevaba consigo. Enrique es digno de ser seguido en sus gestos, en sus escritos, en su vida, en su testimonio de joven, de aspirante de la Armada, de fiel, de miembro de la Armada, de esposo, solícito padre de familia. Es la ejemplar encarnación de la doctrina social de la Iglesia en su vida empresarial. Es digno de ser seguido, porque no es solo él, sino porque es un reflejo de Jesús en todo, y creemos que él lo logró con su vida. Es digno de ser seguido por los juicios y que sus superiores nos han transmitido de él. Como alférez de fragata en el año 43, se desempeñaba como primer ayudante de navegación en el Ara Moreno. Su segundo comandante afirmaba de él, y lo dejó escrito en su foja de conceptos. Posee un severo concepto sobre lo que significa el cumplimiento del deber. Tiene gran cariño por la profesión y demuestra muchos deseos de aprender y de perfeccionar sus conocimientos. Su comandante sostiene más adelante, es entusiasta, colaborador y laborioso. El 20 de enero del 44 es recibido de pase en el rastreador Ara Bullar, donde se desempeña como segundo comandante, jefe de artillería, armas submarinas y material naval. El comandante manifiesta que está contento de tenerlo bajo sus órdenes y nuevamente resalta en él su juicio y su criterio. Iniciativa, su particular aptitud para el mando, su tacto, donde con él se puede tratar situaciones delicadas y confiar plenamente por su cooperación y su lealtad. Su comandante, al manifestar que es sobresaliente, dice: oficial altamente entusiasmado por su profesión, con un claro concepto del deber y sólidos principios éticos y morales. Su profesionalidad es muy completa, dedicada y tesonera. Por último, un juicio sobre él dice:
Este oficial posee una gran pureza interior y es de una lealtad y honestidad de procedimientos sobresalientes. Es digno de ser seguido. En su devoción a María, su socia, a quien invocaba con frecuencia para solicitar su maternal cuidado e intercesión, hay una enseñanza muy linda que nos transmite. Cuando tengas una dificultad con alguien, rézale a la Virgen. Ella es madre de ambos. Ella sabrá poner las palabras justas y dispondrá también el corazón del otro. Es digno, Enrique Yo, siervo de Dios, venerable, de ser seguido, testigo fiel, valiente, constructor del reino y de nuestra patria. La vida de Enrique es un don para nuestra patria y para la Iglesia, y por eso seguimos rezando confiados para que ella un día pueda presentarla como faro y referente. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. A continuación se va a referir al venerable siervo de Dios Enrique Yo, Fernández Lizalde, que es casado con Laura Durán Medus, tiene 5 hijos y 18 nietos, que según me dijo al inicio era lo más importante. Estudió en el Colegio Champagnat de Buenos Aires, en el Busfield School de Londres, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Fue presidente y gerente general de McCain Argentina, fue gerente general también del proyecto Nueva Imagen de YPF, Infupa S.A., fue gerente general de Pioneer Argentina, entre muchos otros cargos laborales desempeñados en importantes empresas. Fue presidente de la Fundación Fundanic, Hospital Italiano, y presidente de la Asociación de Padres del Colegio Mallinckrodt. Es socio de ACTE desde 1970. Fue fundador y director de la Fundación Valores para Crecer. Fue administrador general de la causa de Enrique Yo en el Vaticano, administrador de la Comisión Enrique Yo en ACDE desde el año 2000. Es miembro de la Comisión de Promoción de Causas de Canonización Argentinas de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, me van a decir si estoy bien cerca o lejos. A ver, así. ¿Me van a decir si estoy cerca o lejos, por favor? ¿Está bien ahí? Perfecto, bueno. Bueno, veo las caras de ustedes y me doy cuenta que hay un grupo que sabe de Enrique y otro que sabe un poco menos, así que voy a ser un poco más equilibrado y hablar sobre la base de que saben no mucho de Enrique. Primero quiero agradecerles la invitación. Por un lado, porque me invitan a mí al lado de Monseñor, que para mí es un referente importantísimo, pero aparte porque invitan a Enrique, con lo cual automáticamente yo me doy cuenta que Enrique está dentro de la primera línea de los jugadores de la santidad en la Argentina y de los grandes católicos que tenemos que tomar como referencias. Pero la gran pregunta es, ¿qué hago yo aquí? Yo aquí estoy, yo diría que por una cuestión que para mí es incomprensible, porque yo estaba en un momento dedicado a una búsqueda de gente que viniera a Buenos Aires para el Congreso de Uñapac, año 2000 más o menos, y en ese momento compartí una oficina con un señor Juan Cabo que me tenía loco, me molestaba, me interrumpía, no me dejaba trabajar, contándome cosas de un tal Enrique Yo, que yo pensaba que era un santurrón, que lo que hacía era repartir la plata que las empresas de la familia producía, y yo no buscaba ese perfil de empresario, yo buscaba un empresario que fuera el empresario, que generara negocios, riqueza, y que fuera suficientemente equilibrado con todo lo que fuera el reparto de esos bienes. Quiero aclarar que no soy pariente de ningún miembro de la familia Yo, nunca los conocí, no tuve ninguna vinculación de ningún tipo, y de repente estoy acá metido en el medio y ellos me dieron una confianza que yo creo que al principio yo pensaba se equivocan, pero bueno, ahora me doy cuenta que me creyeron y acá estoy. Yo les aclaro, no soy abogado, no soy canonista,
no sé de causas, o no sabía de causas, tuve la suerte de, en ese misterio de llamado vocacional, o como quieran ustedes explicar por qué estoy acá yo, tuve la suerte de participar de ese juego de títeres que viene probablemente desde arriba, en relación a lo que me decía Juan Cabo, el primer postulador que tenía la causa, respecto de que él quería que yo fuera porque Dios se lo decía. Y yo decía, este señor está loco, está enfermo. Él me decía a mí, Dios me dijo que quiere que sea mi reemplazo. Me estoy muriendo, y yo la verdad que decía, me parece que vos no estás bien. Aparte yo era bastante contrera, como dije recién, de Enriqueció. ¿Por qué? Porque yo no pensaba que era un hombre que, empresarialmente hablando, era un tipo sólido, sino que para mí era un repartidor de bienes de la familia. Desde ya que esta visión que yo empecé a tomar cuando acepté por lo menos estudiar el caso, a ver si podía o no ser el postulador, cuando murió Juan Cabo, me tomó 2 meses, y recorrí empresas, varias empresas donde Enrique Llor desarrolló actividades, hablé con abogados, hablé con ingenieros, hablé con personal, hablé con empleados, vi balances, vi libros de actas, auditores. Mi formación es más bien económica, yo sé de balance, yo sé de ese tipo de cosas, pero no sabía de lo otro. Ahora, en esto yo quería tener la certeza de que estábamos enfrente a un caso de una persona que profesionalmente era realmente muy importante, cosa que yo no pensaba, pero que de a poco fui reconociendo que me estaba equivocando. En aquel momento, y lo digo con todas las letras porque fue un orgullo para mí, estaba yo acompañando al entonces padre Poli, que estaba a cargo de la parte histórica de la causa. Yo estaba a cargo de probablemente lo que podía haber sido la futura postulación mía, porque yo todavía no era nadie. Y bueno, fuimos a varios lugares juntos, a ver a Sategui, las fábricas, a mirar las cosas. Él miraba la parte teológica, canónica, histórica, y yo me dedicaba a lo otro. Yo insisto, creo que para mí yo recibí un mensaje vocacional que lo entendí rapidísimamente. Yo hubiera dicho no, se acababa la cosa y acá yo no estaría. Y no sé dónde estaría la causa Enriqueció, pero bueno, tuve la suerte de convencerme muy rápidamente y medio como que tomar ese impulso que mucha gente dice que tengo, que es realmente trascendente. Para mí es un tema central en mi vida. Voy a hacer un par de comentarios respecto de lo que se hablaba recién cuando mencionabas lo del tema de la ida a Estados Unidos para negociar el no despido. Enrique era un gran empresario que tenía muy claro que una empresa se armaba, por supuesto, como una empresa con muchos objetivos, pero fundamentalmente tenía que dar rentabilidad, alegrar la vida a los socios, alegrar la vida a los inversionistas, alegrar la vida al personal, todos contentos, y eso se conseguía con resultados. Entonces, su coherencia y su capacidad permitía que él se diera cuenta de que cuando había una crisis, las crisis podían ser duraderas o no. Y si podían ser cortas, lo que convenía era medio bajar el ruido del tema y encaminarse de una manera que sin sacrificios o sin luchas se pudiera hacer mejor la cosa. Él aprendió en la Marina muchísimo de su manejo empresarial, la disciplina, el mecanismo de dirigir de una manera respetuosa, de una manera, si vale, también autoritaria, pero no mandando porque sí. Creo que es central en su manejo empresario. Recuerdo cuando el cardenal Mejía, en el año 1997, en una reunión que hubo en ACDE, yo diría que casi como que nos retó, porque estábamos haciendo algo que no estábamos haciendo algo que era un deber de los socios de ACDE de promover la causa de Enriqueció. La verdad es que nadie hacía nada porque era imposible pensar que un laico, un señor que conocíamos o que muchos conocieron como uno más, normal y sencillo,
fuera santo o potencialmente santo. Lo que sí es que los que se metieron a trabajar, que también eran todos personas conocidas, amigas de él, pero que no tenían conocimiento del tema, no tenían carácter para el tema, se enfrentaron a un desafío muy grande que casi, yo les diría que era casi como trepar a la Aconcagua con zapatillas. Imposible. Y yo tuve la suerte de darme cuenta rápidamente cuando murió Juan Cabo y pude equiparme para una batalla que iba a ser muy difícil. El tema de la santidad en aquel momento, mi opinión era que se decía una cosa, pero la realidad es que era otra. Era muy difícil vencer las resistencias y las pocas ganas de trabajar. Aparte, un marino, un empresario, mal vistos. No sé si ustedes coinciden, pero el empresario lo único que busca es hacer renta y consecuentemente es un tema que hasta puede ser considerado como mala palabra. Y yo lo que digo es el caso exacto, el de Enrique y yo, de hacer las cosas bien, generar todo eso que yo digo de rentabilidad y coherencia en el manejo de la empresa y aplicar todo eso en un esquema humano muy concreto. Acre hubiera cometido un grave pecado si hubiera rechazado esto o no se hubiera ocupado como debió haberse ocupado. Lo de Juan Cabo, que yo comentaba recién, hay 1000 anécdotas de los desencuentros que yo tenía con él y de sus cosas que yo pensaba que eran mentiras, que él me decía que se moría y yo no le creía. Y la verdad que Juan Cabo se murió justo antes del Congreso Mundial, o sea que lo que yo pensaba que no iba a ocurrir, ocurrió, y el desafío para que yo aceptara o no, vino mucho más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, Enrique nació en 1921, murió en 1962, 41 años que en realidad para mí son 84, 85, porque ya vivía con un reloj distinto al nuestro. Un tipo extremadamente capaz, extremadamente inteligente, extremadamente sólido en todo. Vivió una vida, como toda la vida de los santos, difícil, porque ser santo no es fácil. Hay que luchar, hay que estar enfrentando permanentemente tentaciones o desencuentros, y de hecho hay muchas anécdotas al respecto. Su madre había muerto, su padre viajaba permanentemente y vivía con tías que se ocupaban de él, pero él siempre montó desde chiquito una preocupación muy grande respecto del tema de las personas. Claramente de entrada él quería ser un hombre que se ocupara del resto. Él veía las empresas de su familia y él decía: a esta gente hay que darle otro trato, otro ingreso. Y realmente se preocupó muchísimo de este tema. Era muy creyente, tuvo algunas cuestiones de caídas y subidas, pero no viene al caso contar muchos detalles. Pero él lo que quería era que Dios le dijera de alguna forma qué quería que él hiciera en la vida como acción práctica. Era muy ¿qué querés que haga? Más o menos me imagino el diálogo. Su vida por la Armada, que de alguna manera fue buscada por él, fue un ejemplo también de aprendizaje ante la adversidad. Él quería templar su espíritu, formarse en una disciplina y aparte sabía que iba a sufrir muchísimo porque era el más joven de toda la camada, 2 años más joven. Había una posibilidad en el año que ingresó de entrar jóvenes con 2 años menos de edad y él ingresó, con lo cual era el tipo más cargado de la camada. Piensen ustedes, Marina, mucha gente atea, un chico que rezaba de noche arrodillado al lado de la cama, lo tenían loco. Enrique se bancó todo. Hoy se llamaría bullying o no sé cómo se llamaría, pero se bancó todo. Todo lo hacía, por supuesto, buscando eso que yo decía de su futuro como hombre, de acuerdo al deseo de Dios. Finalmente se recibe de oficial naval. Es hoy el oficial naval más joven graduado en la historia de la Marina Argentina. El oficial más joven de la Marina Argentina. Y con excelentes puntos, gran calificación y los mejores conceptos en materia de
capacidad o formación para la vida y náutica, no naval. Ahí es donde él aprende algo que fue central en su vida, el esquema de la morocha. Y no piense que era una morocha, sino que era la libreta que en la Marina se usa para anotar el tipo de libro diario que la Marina entrega a los marinos o los que están en estudios, y que después muchos de ellos siguen usándola para una suerte de parte diario, sus anotaciones diarias. La morocha, que gracias a Dios tenemos un montón en ACDE, era algo que de a poquito fue llenando, y hoy puedo decir con certeza que gracias a eso nosotros veíamos cómo era la vida de Enrique en la vida diaria, y a la noche cuando anotaba y comentaba en esa morocha algo que por ahí en la vida de ese día había sido, no sé, enojarse con alguien o algún tipo de situación, que él ahí le pedía, quería, mañana tengo que pedirle perdón a fulano porque me equivoqué. Me equivoqué, un oficial naval equivocarse y reconocerlo, hay que tener valentía. Bueno, muy generoso, hay 1000 anécdotas de su generosidad personal, por supuesto, y acá quiero hacer una referencia especial a Cecilia, su mujer. Les recomiendo que lean el libro, porque ahí está todo explicado de cómo juntos armaron esa riquísima formación personal de ambos, pero que claramente tenía una consecuencia práctica muy linda. Su vida fue muy coherente. Todo lo que decía él lo hacía. No era de los que decían una cosa y no las hacían. Y yo les diría que yo por lo menos me siento bastante agotado de escuchar gente que dice todos los días esto, aquello, lo demás, y después se va y no hace nada. Y uno queda pintado mirando lo que hay que hacer. O sea, las caras siempre son las mismas cuando hay que hacer. Las frases son siempre de todos los que no hacen lo que tienen que hacer. Y todo esto siempre sobre la base de que siguió buscando qué quería hacer en su vida. Y lo encontró estando en Estados Unidos en el curso de la meteorología en la Universidad de Corning, hablando con un obispo americano que lo convence de que en lugar de ser obrero o en lugar de dedicarse a ayudar a la gente humilde, que lo haga desde arriba, pero que lo haga cristianizando al empresario, que formara una clase de dirigente importante en cuanto a su capacidad de manejo. Él funda ACDE por su nivel económico, una persona que viajó muchísimo y conoció a muchísimas personas de altísimo nivel de referencia. Piensen ustedes, Adenauer, Giorgio Lapira, Schumann, De Gasperi. Bueno, lo que se les ocurra, él lo conoció. Inclusive alguna anécdota hasta divertida de alguna peleita que tuvo con Pío XII, un mocoso de 35 años. Increíble. Pero cuando tenía que tomar las riendas de situaciones de crisis, era el primero, como un buen oficial naval, el primero en ponerse al frente del buque y llevar el buque a puerto. Eso creo que es válido en todo sentido, y por eso cuando se producen estas crisis, él hace esto que estoy diciendo como buen marino y va al frente y lo lleva al buque planeando todo lo que tiene que hacer para que esto salga bien, y de hecho lo consiguió. Yo no conozco casos donde él se haya equivocado. Mucha gente me dice, no, lo que pasa es que si... Yo lo que te digo es, al final del año, y cuando hablo de balances, digo, ¿había premios a los empleados? Sí. ¿Había dividendos para las sociedades? Sí. ¿Había bonus para los ejecutivos? Sí. Entonces, ¿de qué problema están hablando si todo eso, en una época parecida a la actual, Rigoló lo piloteaba, Rigoló y algunas de las demás empresas donde él estaba, lo piloteaban bien y bueno, salía todo como mandaba. No olvidemos que él era exalumno en Harvard, fue uno de los primeros argentinos en cruzar Harvard. A todo esto, que yo estoy hablando de su formación, él le impuso una personalidad muy fuerte en muchos sentidos y una ética muy grande, yo diría casi rayana, increíble. Entonces, cuando a mí me decían que no podía ser que un empresario fuera santo, yo decía, pero este es el caso concreto de que sí se puede. Y que no, que sí, que no. Bueno, por suerte
tuvimos la suerte de algún obispo nos acompañó fuertemente y estamos acá hoy en la etapa donde ya casi ni se discute, sino que tenemos que trabajar para responder a las dudas o a las inquietudes que van surgiendo. Yo les aclaro, ustedes son abogados en su gran mayoría. Yo creo que los abogados tienen un gran defecto, y lo digo con conocimiento de causa, el defecto de tomar los clientes por cuánto van a cobrar. No sé si están de acuerdo. Bueno, muchos. Yo lo que le digo es, en el caso de Enrique, él estaba claramente preocupado en hacer las cosas bien. Y yo siempre dije que si yo encuentro una falla en la gestión de Enrique, en lo ético, en lo moral, yo no voy a seguir. Y no encontré nada. Siempre todo bien, todo por derecha, todo correcto. Hay una anécdota muy linda cuando entra a la oficina del presidente de Rigoló, un empresario, un empleado jerárquico bastante importante, Ricardo Palermo, que era el hombre que manejaba las finanzas de Rigoló, entra a la oficina y escucha cómo el presidente de Rigoló le dice a Enrique, si esto es malo para nuestro país, no lo quiero, no, perdón, Enrique le dice, si esto es malo para nuestro país, no lo quiero para nuestra empresa. O sea, rechazan alguna oferta non santa porque justamente entraban en un régimen que no quería. Tuvimos la suerte de trabajar sobre la base de una gran exigencia en ACDE. Acá tenemos alguna persona que trabajó activamente en ese grupo de mujeres que investigaron tanto en la parte histórica. Y teníamos tantos testimonios que al final decidimos sacar algunos, porque no tenía ningún sentido. Y este libro es fruto de eso. ¿Por qué? Porque acá hay muchas cosas que de alguna manera redundantes y no era necesario mostrar todas. Piensen ustedes que si por 120 testimonios estamos hablando de 20 años de trabajo, desde que empezamos a este momento, si hubiéramos metido 300 testimonios más, estaríamos pensando en 50 años. ¿Para qué si con esto era suficiente? Entonces, este libro lo que tiene es parte de las cosas que hoy dejan de ser secretas, confidenciales, pero que lo muestran a Enrique en todos sus ámbitos, de acuerdo a lo que opinaban sus conocidos. Yo casi les diría, y lo digo siempre cuando voy a dar alguna charla a alguna universidad o algún colegio, para mí el desafío del momento es tratar de replicar a personas como Enrique Yo y otros, pero en el caso de Enrique Yo, sin duda, replicar a Enrique Yo en muchos lados, porque de esa manera vamos a generar una masa crítica de personas que irradian el sol del buen manejo de empresas o del buen manejo social, y bueno, el país cambia. El país está manejado por delincuentes y necesitamos llenar esos, bueno, lo digo con todas las letras. ¿Qué hubiera pasado si Enrique hubiera bebido hoy? Yo creo que sí que hubiera pasado. Pero realmente es un tema que me parece importante destacarlo. Ahora quisiera hacer una pequeña, un pequeño agregado a lo que yo dije, pero lo hago sobre la base de terceros que hablan o hablaron de Enrique en algún momento y que me quitan la eventual parcialidad que ustedes pueden decir. Fernando es un tipo muy fanático de Enrique. Soy fanático de Enrique, pero no importa. Prefiero que alguien que no soy yo diga lo que piensa. Ese señor que Enrique fue a ver cuando tuvo que ir a negociar no echar gente, ese señor se llamaba Amory Houghton. Era su padre en ese momento, un chico joven como Enrique, 30 y pico de años. Después, durante la historia de la empresa Corning Glass, llegó a ser el número 1 del mundo, el CEO. Y cuando empezamos con la causa, bueno, buscamos cosas en Harvard, buscamos cosas en Rigoló, buscamos cosas en Corning, en todos lados, y lo encontramos a este señor que estaba vivo, a Amory Houghton. Le dijimos, ¿se acuerda Enrique Yo? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué puede aportar? Entonces Amory Houghton nos dice, le digo en inglés y después lo traduzco, y nos dice, "He was one of the most outstanding persons I ever saw in my life. The world lost an extraordinary person when he died." Traduzco. Sí recuerdo a Enrique Yo, era absolutamente una persona sobresaliente,
uno de los grandes hombres que conocí, efectivo, inteligente y con una gran ambición de hacer las cosas bien, y al mismo tiempo era un hombre de negocios muy práctico. No tengo idea sobre, bueno, esa parte. Pero aparte, y esto creo que es probablemente algo que no muchos sepan o conozcan del tema, hace unos 15 años apareció este libro en España, libro que se llama El Evangelio de los Audaces. Acá hay 12 personas mencionadas, y se las leo para que se den cuenta de qué estamos hablando. El Evangelio de los Audaces, o sea, gente que hizo del Evangelio una vida no necesariamente fácil, opinemos en contra o a favor de ellos. Konrad Adenauer, el rey Balduino, Georges Bidault, Alcide de Gasperi, Efraín González Luna, un chileno, Jaime Guzmán, otro chileno, Ángel Herrera Oria, Robert Kennedy, Giorgio Lapira, Aldo Moro, Robert Schuman, y el 12 es Enrique Shaw. Y esto tiene un pequeño relato que les voy a hacer en la introducción y en el capítulo inicial. Introducción y el capítulo inicial, dicen los autores, que son Gustavo Villapalos y Enrique San Miguel, profesores de la Complutense de Madrid, dicen: eran 12 hombres que vivieron algunos de los acontecimientos más funestos de la historia y ejercieron el poder sin renunciar a sus creencias. Enrique Shaw, en la introducción, dice, se caracterizó por su profundo sentido humanista y de la caridad. Y esto, insisto, lo hicieron ellos. Nadie les dijo, pon esto, pon aquello, cambiarlo, porque nos enteramos por el libro. Y al final de esa introducción dice, resta tan solo un posterior renglón, el más placentero quizás, de estas páginas introductorias, que es el del agradecimiento a Mariano Castañera, que resultó ser el que les aportó ideas, que lo conocí después, y que nos mostró los caminos de Enrique Shaw en lo que ha representado un auténtico descubrimiento para nosotros, y nos atrevemos a decir que probablemente representará uno de los verdaderos aportaciones de este libro. El libro tiene 12 capítulos, uno es entero para Enrique Shaw. Les leo rápidamente algunos parrafitos de ese capítulo porque vale la pena. Por acá no. Vamos por acá. No, aquí está. Perdonen, pero yo no tengo la capacidad de orden de Monseñor. Bueno. Por eso este libro necesita a hombres que, como Enrique Shaw, hicieron presente el mensaje cristiano en un ámbito tan esencial como el laboral, en el mundo de la empresa, cambiando las relaciones de trabajo, transformando la concepción de la actividad productiva, preconizando el respeto y la fraternidad, siempre sobre la base de la gestión exitosa. Habla de Santo Tomás Moro, ellos descubren su admiración por Santo Tomás Moro, mencionan una serie de cosas respecto de otras cosas que destacaron Enrique, por ejemplo el tema de su visión no solamente como empresario, sino como familia, esposo, padre, cómo manejaba la parte del matrimonio. Fíjense estas frases. Casarse es no pertenecer más a sí mismo. El crecimiento del amor no es automático, hay que recrearlo. La vida convivida por marido y mujer florece y se hace infinita. Es una oración en común, una escuela de caridad. No toma el hombre por su esposa, se da uno a ella. Hace falta gente que se anime a hacer grandes cosas sin perder la humildad. María es madre porque piensa en cada uno. María nos enseña a ser más comunitarios porque es madre de todos. Dice Enrique, buscaré que los perezosos sean movidos. A lo mejor copia de alguien, pero esto no tiene importancia porque lo usa en sus libros. Buscaré que los perezosos sean movidos, los animados entusiasmados, los débiles sostenidos. Es obvio que no puedo permanecer indiferente a la reconstrucción del orden cristiano en nuestra patria, a la movilización de los católicos. Nuestro programa debe ser de salvar las almas, salvar a nuestra gente y ser santos. Por eso es indispensable usar los ambientes que no son integralmente cristianos, un lenguaje muy especial. Convertir transformar el convertir en id y predicad. En serio. El conflicto de la conciencia era evidente, según Enrique. En su profesión, decía Enrique, el que rezonga continuamente no puede ser un dirigente
caridad implica también hacernos amables. En mi profesión debo ser menos rabioso, más caritativo, tener mejores modales, mejor trato, más benevolencia para los que se equivocan. Mover a la gente de mi medio social también. Mis defectos: soy seco, tengo mal carácter, tengo mucho que hacer, soy muy exigente. Antes exigía a los demás igual que a mí mismo. Quisiera ser factor de unión, pero no siempre lo soy. A veces se me respeta, pero no se me quiere. Al revés de lo que yo quisiera. Esto es quizás un poco exagerado, o probablemente fuera al principio, pero después fue un tipo muy querido. El que oye la llamada de Dios ve que su vida no tendría sentido si no se entrega a los demás. Y aquí la palabra entregarse tiene un sentido pleno. No quiero decir dar algo, sino darse. El trabajo es una función social que sirve al bien general, es un lazo de unión del hombre con la naturaleza y con los otros hombres. Mediante el trabajo llevamos a la práctica el dominio que Dios ha concedido al hombre sobre la naturaleza. Si entendemos así el trabajo, veremos que constituye una vocación, es decir, una forma de cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, voy salteando porque hay tanta cosa para decir que es un deber hacer prosperar a la empresa, pero no únicamente para ganar dinero. Hay que pensar en los hombres que trabajan, que sin duda Dios aprecia mucho más que a los obreros. Por eso Dios aprecia mucho más a los obreros. Yo no necesariamente lo comparto, pero no ser vulgar con los trabajadores, hacer crecer en su unidad a ellos. ¿Qué han hecho los patrones cristianos para evitar la descristianización de los obreros? Linda pregunta. Gracias, Dios mío, por haberme dado estas inquietudes, los medios y las voluntades para resolverlas. Políticamente e intelectualmente estoy tranquilo. Hay que humanizar la fábrica, el progreso debe ser cristiano. Bueno, y se murió joven. Lamentablemente se murió joven. O sea que todo lo que él lanzó lo dejó para que los demás metieran el gol. Yo les puedo decir que el gol, evidentemente, por lo que vemos hoy, no lo metieron. Al contrario, nos metieron varios goles. Hay una serie de frases que decía el padre Moledo, que era un hombre muy cercano a él. Cuando muere, por suerte se pudo grabar una conferencia que dio, conferencia privada fue, gracias a un famoso grabador Geloso, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, la marca Geloso, que lo usaron de casualidad para probarlo, pero por suerte lo grabaron. Monseñor, el padre Moledo dice cosas respecto de qué pasa si lo que dijo Enriquello, lo que hizo Enriquello, es tirado al costado del camino y no florece, no lo regamos y no florece. ¿Qué pasa? Bueno, yo les dejo la respuesta a ustedes. Yo estoy ya con 35 minutos, así que estoy excedido. Estoy a la disposición de ustedes por lo que quieran saber o necesiten aclarar. Bueno. De a uno, por favor. Raúl, vos, tranquilo vos, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, yo estoy a las órdenes. Si no tienen preguntas, yo estoy a las órdenes hoy, mañana, pasado, cuando quieran. Sí, uno escuchaba a Fernán y cuando uno tiene la presencia de hijas y aquí nietas y todo, bueno, la familia, siempre es una alegría. Yo intentaba al inicio decir, bueno, la santidad, nosotros tenemos nuestra mirada en Enrique, ese rostro, pero que también nos anime a transitar el camino de la santidad, ¿no? Sí, porque para eso están los santos, son muy pocos los canonizados. Sí, solo hay muchísimos más santos que los canonizados. Aquí Monseñor Pinto nos puede decir como canonista que solo algunos Dios pone en la historia, es decir, como faros y referentes para que sigamos, pero para que nos anime a decir, bueno, yo tengo que responder a la propia vocación, que es justo dejar obrar a Dios en uno y vivir de acuerdo al proyecto de Dios, ¿no? Pero la vida de los santos nos ayuda, nos enriquece, nos
nos ilustran. Y eso que decía Enrique, que el Evangelio, la mejor manera de predicarlo es vivirlo, es una realidad, ¿no? Es decir, me evoca lo que decía San Juan 23, que con solo vivir predique el Evangelio. Yo creo que Enrique ha vivido esa corta y fecunda vida predicándonos el Evangelio, por eso sigue tan vigente, ¿no? Los santos están en el tiempo justamente porque la palabra de Dios es eterna, y ellos plasmaron y encarnaron la palabra de Dios. Así que bueno, yo los felicito también que entre los grandes católicos contemporáneos de esta figura que es un gran católico contemporáneo, pero además esperemos que sea un pronto santo nuevo argentino. Le doy a todos la bendición, con la alegría también de este encuentro y de este día. Señor, esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias.